Hola, hola. Nada más aquí confirmar, ya estamos aquí listísimos para empezar este live. Solamente confirmar que sí se esté viendo de manera correcta. Aquí me voy a quedar un ratito al esperar. Ya saben que vamos a empezar en punto de las 7 y ya son en punto de las 7 y vamos a terminar en punto de las 8 de la noche. Entonces, ahí que se meta la primera persona para que me diga que se está viendo y que se está escuchando, voy a arrancar con el contenido por respeto a su tiempo y a su viernesito ya para que nos vayamos a descansar. Entonces, nada más ahí, porfa, alguien en el comentario que me ponga que sí me escucha y que sí me ve. Y pues nada, pues me voy a arrancar con todo el contenido, ¿no? Por respeto al tiempo de las personas que se están conectando. Muchísimas gracias, Iván. Mau Simpson, muy bien, si se ve y se escucha. Vania, otra vez presente. Vania ya tiene palomita para todo, ¿no? Muchas gracias, Alex, también, Nora, Saraí. Ayer estuvimos platicando ¿se acuerdan de qué estuvimos hablando? ¿No? Estuvimos hablando del síndrome del burnout, lo cual, pues nada, pues nos lleva mucho como a ser consciente que muchas de las cosas que estamos pensando y sintiendo se derivan de la falta de nuestra dirección de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, en esta serie de 3 sesiones, pues como vieron el día de ayer hablamos del burnout, el día de hoy vamos a hablar del miedo al fracaso y mañana vamos a estar hablando de temas de priorización, ¿no? ¿Qué hago primero? ¿Qué no hago? ¿Qué dejo de hacer? Porque acuérdense que en la masterclass ya vimos una herramienta que fue esta matriz de priorización. Vimos la matriz esta también del rey, ¿no? ¿Se acuerdan de con dinero y sin dinero? Entonces la idea del día de hoy, junto con las otras 2 sesiones, es que las 3 sesiones impacten positivamente en su toma en sus trabajos, en su toma de decisiones, ¿no? Entonces, hoy nos va a tocar ver el atardecer. Entonces, hoy decidí ponerme en este lado para ir disfrutando, además del contenido, pues ir viendo cómo va atardeciendo. Ya ahorita pues son las 7 de la tarde o de la noche y vamos a terminar en punto de las 8 de la noche y mañana también vengan porque va a ser en punto de las 9:30 de la mañana. Vamos a estar transmitiendo para poder sumar más contenido a cada una de sus personas y de sus empresas y los trabajos que ustedes tengan en el día a día. Entonces agradecerles de verdad a las personas que están conectadas y ojalá se conecten más personas, pero pues vamos a arrancar. Yo igual, como si tuviéramos 500,000 o 3, siempre me interesa hablarle a la persona que está detrás de la pantalla y qué padre que la tecnología nos permita hoy poder llegar a más lugares, ¿no? Entonces, durante esta sesión, como ya les dije, va a tener duración en punto de las 8 de la noche, vamos a terminar. Si alguien, porfa, tiene alguna pregunta, alguna duda, quiere compartir algo, ustedes saben que este grupo de la Masterclass es un grupo en el que, pues bueno, principalmente para poder compartir conocimiento, eso va a ser muy importante, pero también para que ustedes se sientan con esta libertad de poder expresar, ¿no? Cualquier circunstancia que estén viviendo y que pues entre el grupo también, no nada más yo, pues que entre el grupo podamos pues de alguna manera participar y poder pues aportar algo para cada una de nuestras vidas. Entonces, el miedo al fracaso. Aquí, fíjense qué chistoso, porque ayer en cuanto terminamos la transmisión el burnout, en cuanto terminé, me conecté a otra transmisión que estábamos haciendo en Coparmex del premio al emprendedor que está saliendo ya para este año. Y una persona me preguntaba ahí en el chat, oye, ¿cuáles son los miedos más grandes que has tenido, ¿no? Durante tu carrera y durante tu vida? Y me remonté mucho al tema que íbamos a hablar el día de hoy, que es el miedo a fracasar, ¿no? En la masterclass les di como una secuencia que hoy la voy a analizar muchísimo más profundo, que es yo o cualquier persona tengo miedo a tomar decisiones o no quiero tomar ninguna decisión porque ese miedo yo sé que es probable que me equivoque, ¿no? Porque la vida es todo menos segura, probable que me equivoque y si yo me equivoco voy a fallar y si fallo entonces voy a sufrir. Pero ¿de dónde viene ese miedo a sufrir, no? Que en realidad decimos que es miedo a fallar o miedo al fracaso, miedo al ridículo, o miedo a que se rían de mí, pero en el fondo, cualquier tipo de miedo, y más en los temas profesionales, es miedo a sufrir. Y es una nueva perspectiva que vamos a hablar el día de hoy, porque no es verdad que solamente tengo miedo a perder mi trabajo. Ayer hablamos de las 2 necesidades básicas y hoy vamos a volver a entrar a ellas, a las necesidades básicas del ser humano, en las que cualquier circunstancia en la que yo tenga que tomar una decisión conlleva un riesgo de fallar y ese riesgo de fallar me va a llevar por consecuencia a probablemente equivocarme y si me equivoco voy a sufrir. Pero ¿por qué voy a sufrir? Ahorita vamos a hablar de eso y también muy importante empezar, si vamos a hablar del miedo al fracaso, vamos a hablar primero del miedo
y vamos a hablar del fracaso también y cómo estas dos palabras o estos dos conceptos se meten en nuestra mente en el día a día, ¿no? Todo el tiempo. El miedo, para los que sepan, y para los que han seguido un poco más los estudios que he tenido acerca de estos temas, en el año 2016, no, 17, no, 17, 19, perdón, en el año 2019 me invitaron a dar una plática de TEDx, ¿no? Estas pláticas como famosísimas alrededor del mundo. Y me dijeron, oye, José Luis, queremos que vengas y que nos des una plática y la vamos a grabar. Y entonces esa plática pues la mandan para muchísimos lugares a nivel internacional y queremos que nos cuentes tu historia. Y yo dije, pues sí les puedo contar mi historia, pero la realidad es que también quiero contar lo que hay detrás de la historia, ¿no? Y detrás de la historia hay muchísimo miedo. Y todo este miedo que hay detrás de esta historia, pues es miedo a fallar, miedo a fracasar, miedo a que las cosas no me salgan como yo quiero que me salgan, miedo a, pues a fallar, no miedo a sufrir en el fondo. O sea, en realidad el miedo es miedo a sufrir. Y entonces cuando me invitaron a esa plática, a dar esa plática, que era muy importante para mí en ese momento y que me quería preparar súper bien y que pues estuve ahí muy de la mano con, voy a cerrar aquí una cosa que me está haciendo ruido, a ver, dejen regresar para acá. Yo quería como realmente preparar algo que fuera de mucho impacto para muchas personas y que ese impacto pues fuera algo de manera positiva para otras personas y que no nomás dijeran, oye, qué padre José Luis lo que está haciendo, no, sino también contarles mucho del trasfondo de lo que sucede cuando estás en una competencia, cuando tienes una empresa, cuando estás compitiendo por algo en tu vida, ¿no? O en tu día a día del trabajo. Entonces, me puse a investigar muchísimo acerca del miedo y tan así que yo dije, o sea, yo quiero investigar a otras personas en la calle, hicimos una investigación, encuestamos a más de 200 personas, hombres, mujeres de diferentes edades, y les preguntamos cuál era el impacto que tenía el miedo en su vida. Entre tantos descubrimientos que logramos sacar en esto hace, pues ya les digo, hace un par de años, nos dimos cuenta y yo hice algo como muy, no sé, como que me dio mucha revelación cuando hicimos estas encuestas, darme cuenta que el miedo es algo que nos paraliza, ¿no? O sea, el miedo siempre nos va a paralizar porque es un sentimiento, ayer hablamos del cortisol, de esta hormona, ¿no? O estas sustancias, ¿no? Que al final tenemos en nuestro cuerpo, que nos mantiene así como en modo estrés todo el tiempo, y el miedo específicamente nos mantiene paralizados, siempre nos mantiene paralizados. ¿Por qué? Ya les dije un poco la secuencia. Si yo tengo miedo y ese miedo me hace a mí tener un temor a fallar o tener un temor a equivocarme, entonces prefiero no tomar ninguna decisión y prefiero no hacer ningún movimiento en mi vida, ¿no? Porque tengo miedo. En los miedos, y para profundizar un poco en la palabra miedo, en el concepto de miedo, hay dos tipos de miedos. Por un lado tenemos los miedos naturales, que son pues aquellos miedos que son pues completamente normales, ¿no? Que si, no sé, me asomo yo aquí del balcón, pues me va a dar miedo, ¿no? Porque pues está directamente así como para caerme. Eso es un miedo natural y el miedo también nos mantiene positivamente pues vivos, ¿no? Ayer hablamos de estas dos necesidades básicas, el miedo a sobrevivir, perdón, la necesidad de sobrevivir es algo muy importante, entonces que yo tenga miedo está bien, ¿no? Esos son miedos naturales, está bien, porque es parte del ser humano tener miedo. Pero hay otros tipos de miedo que son los miedos mentales, ¿no? Hablamos de la inteligencia emocional y estos miedos mentales son completamente inventados. Estos miedos mentales fueron implantados en nuestra mente por las novelas, por las películas, por nuestros papás, por toda esta circunstancia y vida que tuvimos de chiquitos, de que cuidado porque te vas a caer, no te subas para allá porque algo te va a pasar. Entonces nos fuimos codificando nosotros mismos a que hacer cosas que nos gusta hacer conlleva miedo, ¿no? Entonces esos son los miedos mentales y son de los que vamos a hablar el día de hoy. Los miedos mentales que nosotros nos inventamos, que nosotros no sé, nos aprendimos, ¿no? En el día a día en nuestra vida y que eso hizo que entonces hoy nos mantengamos paralizados de tomar decisiones y de querer hacer lo que realmente queremos hacer en nuestra vida. Entonces, hasta aquí, dos tipos de miedos, los miedos naturales, está bien, somos seres humanos y siempre vamos a tener miedos, así como el miedo es una emoción, también existe la emoción de la felicidad, ¿no? O la emoción de, no sé, del coraje o de la angustia, todas esas son emociones, ¿no? Que existen porque somos seres humanos y no las podemos quitar de nuestra vida. No existe eliminar el miedo, eso pues no es real, ¿no? O sea, siempre vamos a tener miedo. Pero lo que tenemos que hacer es reconocer qué impacto tiene el miedo en nuestra vida. ¿Qué impacto tiene el miedo en mi vida? ¿Por qué vivo con miedo y a qué le tengo miedo? Y hoy que hablamos de miedo al fracaso,
vamos a profundizar mucho en, en este sentir o en esta emoción, que esto no lo había dicho anteriormente ni en la masterclass ni en la sesión de ayer, pero se dan cuenta que uso distintivamente la palabra emoción y la palabra sentimiento. La palabra emoción es, no sé, ahorita estoy muy emocionado, ¿no? Dando esta plática. Pero si yo todo el tiempo vivo así, ¿no? O sea, todo el tiempo estoy de esta manera, entonces yo tengo un sentimiento de emoción. Si yo me agüito o me pongo triste porque no sé, porque mi café está frío, esto es una emoción. Porque me puse triste porque el café está frío. Si yo vivo triste todo el tiempo, entonces es un sentimiento de tristeza. Entonces, para entender así rápido, la emoción es momentánea, la emoción generalmente dura poco, pero el sentimiento ¿cómo podemos decirlo? Como perdura en el tiempo. Entonces, pregúntate, mi miedo, al miedo que tengas, miedo mental, ¿mi miedo es una emoción o es un sentimiento? La emoción, acuérdate que es instantánea, ¿no? Es más corta, es más impulsiva. Y el sentimiento es de larga duración. Muchos de nosotros vivimos con un sentimiento de miedo. O sea, creemos que ya vivir con miedo es natural. Creemos que ya vivir con miedo es parte de nuestra vida y que así nos tocó vivir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer cuando tenemos este miedo y con esta base del miedo decir qué puedo hacer en este momento que estoy sintiendo miedo para poder salir del miedo. Siempre, y esto porque yo me pongo en el lugar de cada uno de ustedes porque lo he estado o lo estaré en algún momento. Siempre vamos a tener miedo. Somos seres humanos que estamos diseñados con emociones, con sentimientos. Es como si no quisiéramos llorar o no quisiéramos reír. O ayer lo dije y lo vuelvo a puntualizar, la inteligencia emocional no es estar siempre de buenas. La inteligencia emocional no es estar siempre riéndose. La inteligencia emocional no es estar siempre agüitado. O sea, la inteligencia emocional es saber, y ayer se los dije más o menos en una definición, es saber reconocer mi emoción y si me voy a enojar, enojarme en el grado correcto, con la persona correcta, en la duración correcta. Y si voy a tener miedo, está bien, voy a tener miedo en el grado correcto, con la duración correcta y con la persona correcta. O sea, me voy a reconocer que tengo miedo. Y este miedo, entonces, en resumen, es un miedo que nos mantiene paralizados, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo miedo a fallar, tengo miedo a tomar decisiones, tengo miedo a opinar, tengo miedo a preguntar, tengo miedo a decir, tengo miedo a hacer y tengo miedo a cualquier circunstancia y a cualquier acción en mi vida porque, y aquí voy a entrar a un tema que hablamos ayer, tenemos dos necesidades básicas, la necesidad de sobrevivir y la necesidad de pertenecer. ¿Qué necesidad creen que se está viendo en riesgo cuando yo como persona tengo esta probabilidad de fallar y de que se burlen de mí? Y entonces, aquí va la respuesta, dejar de pertenecer. Todo miedo laboral, la mayoría del miedo laboral, porque ahorita voy a decir un ejemplo que es otro tipo de miedo, la mayoría del miedo laboral es miedo a dejar de pertenecer. Miedo a que se burlen de mí, miedo a fallar, miedo al fracaso, miedo a sufrir, porque somos seres que tenemos esta necesidad de pertenecer. Y acuérdense que ayer hablamos de también esta necesidad de sobrevivir. Entonces, si yo en mi trabajo estoy por tomar una decisión y en esa decisión hay una probabilidad de equivocarme, y si me equivoco, entonces hay una probabilidad de sufrir. Y si yo sufro, entonces puedo morirme, porque tengo un sentimiento de sufrimiento. Lo que hacemos y lo que vamos a seguir haciendo, inclusive en la sesión de mañana y en la masterclass del próximo sábado 20, que todos están invitados a la masterclass completamente gratuita, es entender, reconocer, analizar, inhalar y exhalar, como lo hicimos en la masterclass, qué estoy sintiendo. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? Y eso es un tema de reflexión, ya hemos hablado de la reflexión, de la contemplación, de la respiración. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Yo les voy a decir mi ejemplo. El miedo que tengo a fallar, lo hice consciente y lo entendí, que es un miedo a dejar de pertenecer. Un miedo a que me rechacen. Un miedo a que no me quieran. Un miedo a no ser exitoso. Un miedo a que todos los premios que he ganado y que he viajado y que he hecho, que de repente las personas digan que soy un farsante, ¿no? O un impostor. Miedo a dejar de ser quien la sociedad exige que debes ser.
Y entonces cuando yo hice consciente de eso, dije, pues aquí la única persona que está para juzgarse, pues soy yo a mí mismo. Y cuando hice consciente de eso, dije, en realidad, si yo fallo, si yo fracaso, si yo tomo una mala decisión, ¿quién me va a dejar de querer? Y por ahí alguna vez, ya que salga mi libro, que espero que sea en los próximos meses, porque ya está en proceso editorial, como les he contado, hice yo una vez un poema, literal, así andaba muy filósofo, y escribí un poema que se llama Amor Incondicional. Y ese amor incondicional, y de hecho en la secuencia del libro, lo pongo cuando estoy hablando del miedo, lo primero que tenemos que reconocer es que este miedo a fallar, ya se los dije, es miedo a que se burlen de nosotros, miedo a sufrir, ¿no? A que tengamos un sufrimiento, pero también es miedo a que nos dejen de querer. Miedo a que dejemos de pertenecer al grupo, a la empresa, a la sociedad, al Instagram, al Facebook. Miedo a que las personas vean que soy un fracaso. Tengo ese miedo y ese miedo me da pavor y me paraliza inmediatamente de tomar las decisiones que quiero tomar en mi vida. Y entonces, cuando entiendes que esto es realmente algo completamente mental y que lo único, esto es un descubrimiento que de verdad lo tuve que pasar de carne y hueso, lo único, que yo era super controller y en muchas cosas lo sigo haciendo, o sea, me gusta controlar que todo esté como yo quisiera que saliera. Ya vieron el día de la masterclass, todo lo que yo pude controlar, lo controlé, pero la tecnología no la pude controlar y eso fue lo que nos falló. Y entendí, fíjense, y esto no se los había dicho, y entendí que lo único que realmente puedo controlar son mis pensamientos, mi mente, mi sentir, mi actuar ante, ustedes me vieron en la clase, ante la situación que estaba alrededor, porque yo no conozco de tecnología, yo no conozco de streaming, yo no conozco de hacer estas cosas que me ayudaron a hacer ahí en Coparmex, yo no conozco eso, yo no sé cómo hacer eso, pero lo que sí sé es cómo dirigir mis emociones, cómo saber manejar mis emociones en ese momento. Cuando tienes miedo, lo primero y el primer aprendizaje que me gustaría que se llevaran también así subrayado, como ayer les dije algunas cosas, es completamente normal tener miedo. Completamente normal. Y más si tienes una posición de liderazgo, si eres encargado, supervisor, empresario, emprendedor, si tienes una posición privilegiada socialmente, es muy normal que tengamos miedo. Porque fíjense, hoy en la mañana estaba escuchando una entrevista de Lorena Ochoa, que Lorena Ochoa, pues la golfista, súper exitosa, súper triunfadora, ¿no? Que todos podríamos pensar que es pues una crack, ¿no? Una rockstar que no tiene ningún miedo. Y ella dice, literalmente dice, lo que las personas no se dan cuenta es que hay mucho miedo detrás de mí también. Y que siempre, pues me pongo nerviosa, ¿no? Cuando voy a tirar un swing me pongo nerviosa. Y yo dije, pues claro, y podríamos hablar de Shakira, de Obama, de Maluma, de quien queramos, que los vemos así, que salen al escenario, también son personas que tienen miedo y son personas que tienen este sentimiento, ¿no? O este sentir o este pensar de poder dirigir sus emociones correctamente. Entonces el miedo es algo normal, es algo humano y si tienes miedo es buena noticia porque quiere decir que estamos vivos y que estamos en este mundo y lo peor que podemos hacer es tratar de controlar, porque esto yo se lo dije, cuando tú hablas de control de las emociones, cuando hablas de control del miedo, cuando hablas de control de la circunstancia y de la situación, estamos metiéndole como una gota más de ansiedad, ¿no? O una gota más de preocupación o una gota más de estrés porque quiero controlar la situación, quiero controlar mis miedos. Si no me puedo poner nervioso al hablar en público, no me puedo poner nervioso. A diferencia de decir, ¿qué siento? ¿Cuál es mi emoción? Tengo miedo de hablar en público. Y ese miedo, ¿por qué lo tengo? Porque estoy haciendo algo muy grande en mi vida, porque estoy a punto de dar una conferencia, porque estoy a punto de pedir un aumento de sueldo, porque estoy a punto de tomar una decisión en mi empresa. Reconocerlo, aceptarlo, inhalar, exhalar y aventarte a hacer lo que tienes que hacer. Esa es la parte del miedo. Iván Alejandro pregunta, ¿qué actividades recomiendas que deberíamos practicar para identificar los miedos? Mira, Iván, hicimos un ejercicio en la masterclass, no sé si todos se acuerdan, que es bien fácil, ¿no? O sea, es inhalar y exhalar. Inhalar, exhalar y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo o qué emoción tengo? Estoy sintiendo una emoción de miedo a fallar, o miedo al fracaso, o miedo al ridículo, o miedo a qué le tengo miedo. Y ráscale un poco más. Tengo miedo a fracasar. Lamentablemente, la mayoría de los seres humanos
sobre todo cuando no nacimos en una familia de millonarios y cuando no tenemos la vida garantizada, ¿no? Económicamente o de salud, también esto es muy importante, podemos vivir con este miedo. Yo alguna vez hablé del virus del miedo, ¿no? Cuando empezó todo el tema de la pandemia, yo decía, qué importante es saber reconocer nuestros propios miedos para poder trabajar en esos miedos y saber que si yo tengo miedo a fracasar, en realidad no es el miedo a fracasar, es miedo a sufrir por dejar de pertenecer al grupo de empresarios que yo quiero seguir perteneciendo, perteneciendo en ese grupo. Entonces, tengo miedo a que me dejen de querer esos empresarios. Ayer hablamos un poco de esto. Otra cosa que les estaba diciendo es lo de este poema que se llama Amor Incondicional. Y ahí cuando hablo del miedo y estoy contando como un poco de las cosas del miedo, yo digo, las personas que realmente te quieren, te van a querer sin ninguna condición. Y te van a querer sin ninguna, pues literalmente por eso se llama amor incondicional. Porque seas quien seas y tengas lo que tengas, te van a seguir queriendo. Y los que te dejen de querer, pues entonces qué bueno que se fueron cuando hubo una falla, cuando hubo un error, porque en realidad son personas que no quieres tener cerca de tu vida. Piensa, y eso también te lo dejo como una tarea de reflexión, ¿cuál es tu miedo más grande profesionalmente, no? Porque de eso trata también aquí el tema de la empresa. ¿Cuál es tu miedo más grande? Perder tu trabajo, perder tu empresa, no cerrar el contrato que quieres cerrar con tus clientes. Y ayer hablamos que qué iba a pasar, que no te ibas a morir. Hoy piensa, ¿quién te va a dejar de querer? Porque acuérdate que ya le rascamos un poco más y el miedo a fallar o el miedo al fracaso es porque me dejen de querer en el inconsciente, ¿no? Que hemos hablado mucho de estos temas inconscientes. Si yo me voy más atrás y yo sé que mi miedo al fracaso es miedo a que me dejen de querer, haz una lista de personas neta. Y esto te lo dejo como tarea. Haz una lista de personas, Iván, que me pedías una actividad, haz una lista de personas que te van a dejar de querer si fracasas. Y esa lista de personas que, no sé, yo no he llegado a más de una persona que siento que me puede dejar de querer si fracaso, en realidad nadie te va a dejar de querer. Y los que te dejen de querer, pues qué bueno que los estás determinando, porque entonces solamente te quieren por tus éxitos, por tu posición, por tu situación material, por tu situación en la empresa. Pregúntate, porque esto es bien importante, y les repito que esto no viene en las cátedras de inteligencia emocional y no viene en las cátedras pues de muchos cursos de empresa. Pregúntate, si fallas, ¿quién te va a dejar de querer? Haz una lista y pon la lista y ponle del 1 al 50 a ver quién te va a dejar de querer. ¿Tus hijos te van a dejar de querer porque perdiste el trabajo? ¿Tu esposo te va a dejar de querer porque perdiste el trabajo? Y si sí, ahí qué amor tan condicionado, ¿no? Qué amor tan condicionado. El tener personas a tu alrededor que solo te quieren por tus éxitos y que solo te quieren cuando tomas decisiones correctas. Y ahora, pasando a la segunda parte, que es miedo al fracaso, hablando del fracaso. El fracaso es una palabra que para empezar, lo primero que te recomiendo y que yo he hecho en mi vida es eliminar esa palabra de tu vocabulario. Acuérdate que dijimos también de eliminar palabras como problema. No hables de problemas, habla de situaciones, de cosas por resolver. No tienes un problema, tienes una situación por resolver. No hay nada urgente. Esto se los dije en la clase, en la masterclass. No hay nada urgente. Hay algo importante por resolver. Urgente cuando alguien se esté llevando en la ambulancia al hospital. Eso es urgencia, ¿no? Eso es una urgencia. En la empresa hay cosas importantes, muy importantes, sumamente importantes, requete importantes, pero cosas urgentes solamente cuando haya un accidente, ¿no? Y en la medida en la que aprendamos a usar el vocabulario correcto, les platiqué que la inteligencia emocional es en el grado correcto. Si a tu persona, a tu inconsciente, a tu inteligencia emocional constantemente le estás diciendo urgente, 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 ayer hablábamos del cortisol, imagínate, tu mente vive en urgente, 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 urgente todo el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar la palabra urgente de nuestro vocabulario, de nuestro sentir. La palabra fracaso, desde mi punto de vista, la ligo mucho porque también para allá va hablar del éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito? El éxito, que es algo súper subjetivo, es un sentimiento, ¿no? El éxito es un sentimiento sumamente individual. ¿Cuándo te sientes fracasado? Y también haz una lista. ¿Cuándo te sientes fracasado? ¿O qué es el fracaso para ti? ¿Cuándo te sientes exitoso? ¿Y qué es el éxito para ti? Y en la medida en la que aprendas también tú a identificarte con algo que es éxito o fracaso,
vas a poder hacer más consciente y más presente lo que significa el fracaso, el éxito y el miedo a fracasar. Porque ese miedo a fracasar, lo hablamos, es miedo a fallar. Bueno, voy a tomar una decisión. Si tomo esa decisión, hay una probabilidad de fallar. Si fallo, entonces fracaso, y si fracaso, voy a sufrir y no quiero sufrir. Los seres humanos nos alejamos de todo lo que nos haga sufrir, ¿no? No sé si inconscientemente estás dormido y tienes una piedra en la cama, te vas a mover, ¿no? Porque el ser humano lo que hace es alejarse de lo que le hace sufrir por naturaleza. Entonces, si yo sé que por tomar decisiones puedo sufrir, mejor no tomo ninguna decisión. Y mejor me quedo donde estoy, y mejor me quedo en la zona de confort para no tomar ninguna decisión. Entonces, es reconocer que cuando yo voy a tomar una decisión, que cuando yo estoy por aventarme a poner un negocio, por aventarme a pedir un aumento de sueldo, por aventarme a tomar una decisión en mi empresa, hay una probabilidad muy grande de fallar. Claro que sí, siempre va a existir, no hay decisión correcta. Esto también lo habíamos hablado en la masterclass. No hay decisión correcta, no hay decisión que sea la decisión acertada, porque todas las decisiones son, y las malas decisiones que crees que pudiste haber tomado en algún momento te llevaron hoy a donde estás en tu camino. Y eso hace que entendamos y que hagamos conscientes que el miedo lo único que hace es paralizarnos, y en realidad tú pregúntate, ¿qué es más fracaso? ¿Quedarte paralizado o tomar la decisión y ver qué sucede? Tú pregúntate, porque al final de cuentas estamos hablando de miedo al fracaso, ¿no? Entonces, ¿qué es más fracaso? Si lo queremos ver así, ¿qué es más fracaso? ¿Quedarte donde estás? ¿O es más fracaso aventarte y equivocarte? ¿Dónde avanzaste más? ¿En cuál de las dos circunstancias avanzaste más? ¿En la circunstancia de me quedo donde estoy porque tengo miedo a fallar y miedo a que me dejen de querer y miedo a sufrir? ¿O me aviento, hago lo que quiero hacer y fracaso y todo el mundo se burla de mí, y el crecimiento que yo tuve como persona y el crecimiento que yo tuve como profesional y como director, como empresario, como gerente, ¿dónde fallaste más? Por eso, y ayer también hablamos un poco de esto, cuando nos ponemos a pensar acerca de, yo siempre lo he dicho, ¿no? De la Rosa de Guadalupe, de todos estos programas que tenemos en la televisión, que nos han enseñado que el fracaso es igual a, no sé, a tristeza, o que el fracaso es igual a loser, ¿no? A qué chafa, a qué no sabes. En realidad, y esto lo he aprendido muy de propia, como decirlo, como de propia experiencia en mi empresa, conforme más tomo decisiones, aunque parezca que algunas no fueron correctas, en realidad estoy avanzando más y más y más y más y más. La otra tarea es qué decisiones has aplazado y no has tomado por miedo a fallar, por miedo al fracaso, por miedo al ridículo, por miedo a que me dejen de querer, por miedo a equivocarme. ¿Qué decisiones? Esas decisiones, mi consejo, mi recomendación sería, aviéntate a hacer una de ellas y ve qué pasa. Y te vas a dar cuenta que al final de cuentas fue algo mejor, fue algo que te llevó hacia algo mejor. Cuando tenemos miedo al fracaso, cuando tenemos miedo a fallar y entendemos que la realidad es que el único fracaso, y esto sí lo voy a decir así, el único fracaso es quedarte donde estás. Eso sí es un fracaso. Quedarte donde estás, en la parte negativa, ¿eh? En la parte negativa. Y entonces, ayer hablamos también como este síntoma pues como la rata, ¿no? Que está dale y dale donde mismo, donde mismo, donde mismo, donde mismo, no sales de ese círculo, y entonces ahí sí estás entrándole a una probabilidad de fracaso. Toma las decisiones que quieras tomar, toma las decisiones. No hay decisión, yo creo que no existe una sola decisión que sea 100% seguro el resultado. O sea, en las decisiones de la empresa. No hay una sola decisión. Porque yo muchas veces he estado en la situación de tomar decisiones, y que pues al final de cuentas la posición de director o la posición de líder te lleva a tomar muchísimas decisiones, y tú estás tome y tome y tome decisiones. Lo más normal es que alguna de ellas no salga bien, y que alguna de ellas no salga como tú estabas esperando. Si tú aprendes a que en realidad no es perder el miedo, y eso también es muy importante, no es perder el miedo, es ser valiente. Y es muy diferente. No es avanzar sin miedo, es avanzar siendo valiente y asumiendo las consecuencias positivas y negativas de cada decisión. Porque al final de cuentas, y yo podría hacer aquí un ejercicio entre todos, levante la mano quien lo hayan rechazado alguna vez en su vida. Levante la mano quien haya sido, a quien le hayan roto el corazón en su vida alguna vez. Levante la mano a quien le hayan hecho bullying algún día en la escuela. Levante la mano y yo te aseguro,
porque no los tengo aquí ahorita, pero yo te aseguro que si estuviéramos en vivo, el 100% de las personas levantarían la mano en alguna de las preguntas que les acabo de hacer. Entonces, todos somos súper vulnerables, todos somos personas que en realidad estamos en el ruedo. Y de esto hablamos ya en el curso completo, porque hablamos de una parte de estar en el ruedo, ¿no? La vulnerabilidad de estar en el ruedo, de estar al centro. Porque como somos líderes, como somos personas, mira, yo te voy a decir algo, el simple hecho de que estés hoy presente, viernes en la noche, escuchando esta conversación, significa que eres una persona que quieres crecer, eres una persona que quiere salir adelante, eres una persona que quiere salir siempre, siempre, siempre avanzando. Y entonces eso significa que nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar y vamos a fallar. Porque, y esto es una muy buena prueba, viernes en la noche conectados para escuchar un tema de miedo al fracaso, significa que quieres avanzar. Y entonces, les voy a poner un ejemplo, no sé, de la vida fuera de la empresa. A mí me gusta mucho hacer ejercicio, ¿no? Me gusta, es parte de mi rutina de la vida. Y entonces, constantemente había tenido como algunas lesiones en la espalda y luego en la rodilla. Luego a veces también, no sé, pues te lastima a veces tanto ejercicio, ¿no? Y luego yo un día pensé, que esto es lo mismo que les quiero como, ahorita les voy a explicar cómo en la empresa funciona. Si no te quieres lesionar, no vayas al gimnasio. Punto. ¿Sabes? O sea, si no te quieres lesionar, no hagas ejercicio. Pero después, en un corto plazo, a lo mejor vas a tener algún problema de salud, vas a tener algún problema, no sé, cardiovascular, respiratorio, como todos los que hemos hablado. Entonces, si no quieres, si no quieres tener miedo a fracasar, entonces no avances y quédate donde estás. Y ya, listo, te quedas donde estás, ya. Pero qué te da más miedo? ¿Quedarte donde estás o avanzar, tomar la decisión que has querido tomar y entonces probablemente fallar y esa falla te va a hacer corregir y avanzar? Porque en las empresas y en la vida, ahorita aquí Mau Simpson me pone que yo creo que todos nos han roto el corazón, claro. E imagínate, Mau, que esto es un súper buen ejemplo de las relaciones. Si te han roto el corazón, fue una, no sé, imagínate, en la secundaria, te rompieron el corazón. Lloraste, sufriste, bueno, te fuiste a poner una borrachera, ¿no? Del coraje, de la emoción, del sentimiento y avanzaste. Y saliste siendo una mejor persona de esa relación. Y encontraste una mejor pareja o encontraste a tu esposo por fin o a tu esposa. Eso es un muy buen ejemplo de qué es mejor. Fíjate qué importante, Mau. ¿Qué es mejor? No tener, no tener novio o novia para no enamorarte y que no te rompan el corazón y que no sufras, o enamorarte, correr el riesgo que implica enamorarte, porque a todos nos han roto el corazón en algún momento, implica correr el riesgo, pero obviamente seguir creciendo como persona, seguir creciendo como ser humano. Y después de esa relación que pareciera que sufriste durísimo y que no ibas a encontrar a nadie en tu vida, encuentras a alguien más y avanzas y sales siendo una mejor persona. Porque alguna vez leí en un libro, de hecho lo terminé el domingo, que decía que no todos los regalos vienen en envoltura bonita, ¿no? Que algunos regalos vienen en envoltura que pareciera feo, y esto significa, es una metáfora de la vida, que dice que circunstancias muy adversas, circunstancias muy complejas, circunstancias que parecieran ser el fin del mundo o de nuestra empresa o de nuestra carrera profesional para nosotros, resultan la mayoría de las veces en algo positivo. Casi todas las situaciones que nos han pasado, casi todas las situaciones que nos han pasado negativas, conllevan algo positivo. Y esa ruptura del corazón, que ya estamos hablando de las relaciones, se supone que laborales, hoy estamos hablando más personales, pero esa ruptura del corazón que tuviste te hizo una mejor persona y te hizo entrar a tu siguiente relación más maduro y te hizo entrar a tu siguiente relación con mayor, pues sí, madurez, ¿no? Con una percepción diferente de la vida. Entonces, llévate este ejemplo, que qué bueno, porque pues al final es algo personal que se puede ligar con algo profesional. Llévate este ejemplo y aplícalo en la empresa. ¿Cómo mi vida, cómo hoy mi vida está siendo frenada, como si lo pudiéramos ver así con el ejemplo? Prefiero no enamorarme para no sufrir, ¿verdad? Es como un poco lo que estamos hablando. Casi así de ridículo como parecería esta afirmación, prefiero no enamorarme para no sufrir, igualito lo llevamos a la empresa, prefiero no tomar decisiones para no sufrir. Prefiero no opinar para no sufrir. Prefiero no pedir esto para no sufrir. Prefiero que no se burlen de mí. Prefiero que no me rompan el corazón. Que no me rompan el sentimiento de profesional, del ego, ¿no? Que tenemos todos los seres humanos. Prefiero no tomar decisiones porque el miedo a fracasar es más grande, aparentemente,
que el miedo a seguir avanzando en la vida. Entonces, cuando entendemos que lo único que puedes controlar y lo único que puedes cambiar y lo único que puedes tener en tu vida son tus pensamientos, te das cuenta que la inteligencia emocional juega un rol importantísimo en la toma de decisiones del día a día, en la empresa, en la persona, en todos los caminos o en todos los sentidos o en todas las áreas de la vida. Por eso, cuando les platicaba este tema de las encuestas del miedo y cómo nos dimos cuenta que muchísimas personas tenían miedo, encontramos que el 100% de las personas pues tienen algún tipo de miedo. Y estos miedos son miedo a fallar, miedo al regaño, miedo al ridículo, miedo a perder a alguien o miedo a perder algo, ¿no? Como mi trabajo, mi carro, mis bienes materiales, pero sobre todo, y esto también creo que es algo muy valioso, todos los tipos de miedo, absolutamente todos los que encontramos en este estudio, los congregamos o los tabulamos y los pusimos en una sola línea y el 100% de los miedos es miedo a lo desconocido. Porque yo no sé qué va a pasar. Y como lo dijimos en un inicio, como yo quiero tener el control de las cosas en mi vida, entonces prefiero no tomar esa decisión porque como tengo miedo a algo que nunca he estado en esa situación, mejor me paralizo. Y ese es el miedo a lo desconocido. Todo, absolutamente todo, es miedo a lo desconocido. Miedo a sufrir, miedo a emprender porque nunca he puesto un negocio y si lo puse fracasé, ¿no? Pero en realidad te ayudó a crecer y te ayudó a tener mejores herramientas y una mejor percepción de cómo abrir un negocio. Ante todo esto, algo que no sé, como que creo que es muy importante, si alguien tiene algunas dudas hasta aquí me lo va poniendo, este escenario del mundo que tenemos hoy, ¿no? Al momento, a la fecha, en el presente, hace que todos, que vivamos en un mundo lleno de miedos. Este mundo es un miedo, hagan de cuenta que entramos al mundo de Mario Bros, ¿no? Donde tienes que jugar y tienes que aprender a jugar el juego. Y dentro de este juego existen los miedos. ¿Y qué es nuestra responsabilidad? Ahorita vamos a hablar de algunas herramientas. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Saber avanzar en la vida con estos miedos incluidos, porque es parte de nuestra vida y es parte de lo que tenemos que hacer pues en el momento, ¿no? Cuando nosotros hicimos este estudio, hicimos pues esta encuesta, esta investigación de mercado, ¿no? Para poder yo dar la plática de lo del miedo que fue ahí en TED, nos dimos cuenta, y aquí tengo las estadísticas, que el 62% de los encuestados dijeron que no le gustan los miedos. O sea, que prefieren pues no les gustan los miedos, ¿no? O sea, realmente fíjense, la gran mayoría no nos gustan los miedos. Pero cuando entendemos que los miedos es parte de nuestra vida y que no hay forma, o sea, no existe crema, pastilla, receta, formato que nos ayude a eliminar los miedos, la única forma, voy a poner un ejemplo, no sé, que quieres aprender a hablar en público, como lo dije hace rato, ¿no? La única forma de disminuir el miedo es preparándote, estudiando, rodeándote de personas que te quieren ver triunfar. Esto es una de las herramientas que les podría decir. En la medida en la que nos rodeamos de personas que nos quieren ver triunfar, que nos rodeamos de personas que quieren vernos ser exitosos, en la medida en la que nos rodeamos de personas que se alegran de nuestros éxitos, más probable es que sigamos avanzando, que sigamos recorriendo nuestro camino, porque también es muy importante entender que cuando nos rodeamos de personas que solamente son grinches, que nos están echando como mala vibra, ¿no? Que no nos quieren ver triunfar, nuestro miedo aumenta porque la otra persona está echándonos como toda esta parte de pues de mala vibra, ¿no? Literalmente así le podríamos decir. Una herramienta, que más bien es una práctica que te tienes que llevar a tu día a día, es empezarte a rodear de personas que te quieran ver triunfar, personas que te quieran ver feliz, personas, no sé, por ejemplo, yo veo en este grupo, ¿no? En este grupo puedes hacer nuevos amigos, puedes conocer nuevas personas que están en este mismo rollo, que ya escucharon la masterclass de 3 horas que nos aventamos el sábado pasado, que escucharon la sesión de ayer de 1 hora, que hoy estén escuchando esta sesión de 1 hora, que mañana van a escuchar una sesión de 1 hora. ¿Cómo hacemos para rodearnos de este tipo de personas, de este tipo de energía, de este tipo de buena vibra, de este tipo de personas que quieren crecer, que quieren triunfar, que quieren saber cómo ser mejores personas? En la medida en la que tú vas cambiando tu círculo social y vas cambiando el círculo de personas que te rodea, tus decisiones, tus pensamientos y tus emociones, porque de eso trata el tema, se van a ir cambiando también. Entonces, si hoy, y esto es otro ejercicio, si hoy vives con miedo a fracasar, miedo al ridículo, miedo a fallar,
piensa o escribe mejor en un papel, ¿quién más de tu familia o tus papás o tus abuelos vivía con este tipo de miedo? Yo tengo miedo a fracasar. Mi mamá tenía miedo a fracasar. Mi abuelita tenía miedo a fracasar. Mi bisabuelita tenía miedo a fracasar. Miedo a quedarme solo o sola. Miedo a que no me quieran. Miedo a fallar. Miedo a que mi empresa no funcione. Y cuando te das cuenta que en realidad el origen de los miedos viene de muchísimo más arriba, porque fue lo que aprendimos en nuestra infancia y fue lo que aprendimos durante nuestra vida, nos damos cuenta que esos miedos los podemos nosotros dirigir y redirigir hacia donde nosotros queramos. Por eso, la reflexión que les decía desde hace rato, que es importante hacer, es entender a qué le tengo miedo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que me da miedo y por qué me da miedo? También eso es muy, muy importante. ¿Por qué me da miedo esto? El primero, ¿qué tengo miedo? ¿Por qué me da miedo? ¿Y quién? Y esto sería como la cerecita del pastel. ¿Quién me heredó este miedo? ¿Quién me heredó este miedo? ¿Me lo heredó mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, mi familia? ¿Lo aprendí en las novelas? ¿Lo aprendí en algún lugar? Cuando tú entiendes que este miedo a fracasar, ya hemos hablado de muchas cosas como muchísimo más allá, este miedo a fracasar es algo que me hace a mí detenerme, no tomo decisiones, no puedo avanzar, siento que no soy suficiente. Hay una voz interior que yo le llamo el señor miedo, ¿no? Así también por ahí en YouTube tengo un video de esto, que digo, este señor miedo que está dentro de nosotros, todos tenemos un señor miedo que es como un terrorista, ¿no? Interno, siempre nos va a preguntar o nos va a cuestionar, imagínate, por decir algo, quieres escribir un libro, ¿no? Lo primero que te va a decir ese señor miedo es, ¿tú quién te crees para escribir ese libro? Tu historia no es suficientemente interesante, nadie lo va a comprar, nadie le va a interesar tu historia. Eso es lo primero que te va a decir, ¿tú quién te crees para hacer esto? ¿Tú quién te crees para hacer esto? O sea, para estar empezando a escribir un libro, hacer una escultura, tomar una decisión, pedir un aumento del sueldo, abrir una nueva sucursal. ¿Tú quién te crees para hacer esto? Y esa voz interna lo que hace es decir, sí es cierto, ¿quién me creo yo para hacer esto? Lo otro que te dice es, tú no eres suficiente. Acuérdate que cuando tú te crees que no eres suficiente, nada es suficiente a tu alrededor, porque tú no eres suficiente, tú crees que no eres suficiente. Tenemos que empezar a reconocernos, y como se los estoy diciendo desde que empecé, a reconocer que somos seres humanos y que vamos a tener miedos y que yo tengo miedo y que, no sé, Donald Trump tiene miedo y que Biden tiene miedo y que todo mundo tiene miedo porque somos seres humanos. La persona, esto es caso real, la persona que no tiene miedo es una persona, dos cosas. Uno, que tiene un síntoma de enfermedad mental. Las personas que no tienen miedo están literalmente enfermas pues de la mente, ¿no? De ya cosas como psiquiátricas, porque no tienen miedo. Y no queremos conocer personas que no tengan miedo. Y la segunda son personas que están muertas, ¿no? Porque no tienen esta emoción y esta esencia. El resto de las personas tienen miedo. Entonces es reconocer que nuestro miedo está, que nuestro miedo existe y que tenemos que entender y reconocer. Yo creo que para mí esto es lo que más me reta en la vida, ¿no? Decir, ayer se los dije, tenemos de dos sopas o tenemos dos opciones. Uno, quedarme con esos miedos y llegar al final de mi vida y decir, ¿qué hubiera pasado si me hubiera atrevido a hacer lo que siempre quise hacer? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera aventado el bungee? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera atrevido a poner una nueva sucursal? ¿Qué hubiera pasado si hubiera, no sé, tomado esta decisión en mi vida? ¿Por qué llegar al final de la vida y decir qué hubiera pasado si hubiera tomado esta decisión? ¿Por qué no la tomas y por qué no la haces? ¿Hay riesgo? Sí. Siempre va a haber riesgo. Y el riesgo más grande es quedarte donde estás. Pero siempre va a haber riesgo. Siempre. Porque estamos en una vida donde estamos rodeados de miedo, rodeados de riesgos. Y lo único que es seguro, por eso dicen que la vida, y esto lo dice Jorge Bucay, un escritor que yo sigo muchísimo, él dice que la vida pues está llena de riesgos, ¿no? Y que la única forma de no tener riesgo es quedarte en una cueva adentro, pero hay riesgo porque no te van a llevar de comer y te vas a quedar ahí encerrado y te vas a morir. Entonces la vida es un riesgo. Vivimos en un mundo lleno de riesgos, pero tenemos que entender que este es el juego que nos tocó jugar. Y que como les dije hace rato en Mario Bros, ¿no? Imagínense que estamos en el juego de Mario Bros y sale el Koopa y salen los monitos, y tienes que brincar y tienes que saltar porque al final llegas a otra etapa, ¿no? Y a otro mundo. Cuando el premio final pues es ganar a la princesita, ¿no? En este caso en el de Mario Bros. ¿Cuál es tu premio final? Piensa cuál es tu princesita. ¿Cuál es tu princesita? Para los que han jugado Mario Bros,
que al final, bueno, no sé si ahorita hay otros juegos obviamente más actualizados para los que están más chavos, pero ¿cuál es tu princesita? Y una vez que encuentras cuál es tu princesita, vale la pena luchar contra Koopa, vale la pena luchar en el mundo de agua, vale la pena luchar en el mundo de fuego, vale la pena luchar en el mundo de adversidades. Entonces, aunque parezca como de cuento o como si estuviera diciendo algo muy infantil, piensa cuál es tu princesita en tu vida. Cuando entiendes que hay algo más allá, más grande, más importante, más trascendental que el miedo que te está acabando en este momento en la vida, dices, no importa. Y si pierdo, fíjense, estamos hablando del miedo al fracaso, y si pierdo en este mundo y se me acaban las vidas, ¿no? O hablando del juego de Nintendo, lo vuelvo a repetir. Y lo voy a volver a intentar, y lo voy a volver a intentar, y lo voy a volver a intentar la cantidad de veces que sean necesarias, porque la princesita es algo que quiero conseguir en mi vida, ¿no? Piensa, eso también es tarea. ¿Cuál es tu princesita? Cuando tengas esta princesita, que esta princesita puede ser, no sé, puede ser tener tu familia viajando por el mundo, puede ser tú retirado a los no sé qué años, puede ser tú dirigiendo tu propia empresa, puede ser tú vendiendo tus productos a nivel internacional, no sé cuál es tu princesita y esa princesita defínela bien, ¿no? Si la puedes escribir, dibujar, lo que tú quieras. ¿Se acuerdan que en la masterclass hicimos un proceso de visualización muy breve? Sigue visualizando y todos los días, esto te lo paso porque yo lo hago, todos los días levántate pensando cuál es tu princesita. Y una vez que sabes cuál es tu princesita, no es tan fácil quedarte 10 minutos más en la cama o 5 minutos más en la cama. Porque sabes que hay un mundo que tienes que pasar y que tienes que trabajar y que tienes que conseguir para llegar a lograr tu premio, tu gratificación mayor, que esa gratificación puede ser algo material, espiritual, trascendental, como tú lo quieras ver. Una vez que determinas, por eso yo siempre he dicho, cuando me invitan a hablar en foros y en conferencias, yo les digo, esto no es una conferencia motivacional, porque la motivación es como que sí, a la vivo, a la vago, a la sin bomba. Eso es la motivación, ¿no? Que tú te pones así como que sí, sí, sí. ¿De qué te sirve tomar una clase o una sesión o un video en YouTube que te motiva 3 minutos y que dices, sí, yo puedo, y al día siguiente otra vez estás como que, ¿ahora qué hago? Ya estoy bien agüitado, soy un fracaso, no valgo para nada, no sirvo de nada. Yo hoy te paso un tip o un consejo muy simple, que es que repito, aunque parezca muy infantil, cuál es ese resultado que quieres conseguir en tu vida. Y acuérdate siempre, yo creo que puse el ejemplo de Mario Bros. Porque creo que todos conocen, yo no soy muy de videojuegos, pero jugué Mario Bros. En su momento. Mario Bros no llegó así todo feliz todo el tiempo. Y fíjense, Mario Bros siempre tenía una sonrisa en su cara, ¿verdad? Pero tenía que pasar por mundos, por adversidades, por circunstancias. Bueno, se hacía chiquito, se hacía grandote, lo pisaban los hongos, salía fuego, salía viento, luego había uno de la nieve, salían los patos. Bueno, había todo un tema que tenía que pasar para llegar a lograr su objetivo. Y si alguna vez jugaste esto, date cuenta que no era fácil, que no era sencillo, que no era algo que cualquier persona pudiera lograr hasta que aprendieras a jugar el juego. Entonces, el mensaje de hoy, y nos quedan 10 minutos nada más, el mensaje de hoy es aprende a jugar el juego. Aprende a jugar el juego. ¿Y el juego incluye fallar? Sí. ¿El miedo incluye reír? Sí. ¿El miedo incluye la risa? Sí. ¿El miedo incluye las lágrimas? Sí. El miedo incluye todo. Ayer te lo dije, es en combo. El juego es en combo. Ah, no, yo quiero jugar Mario Bros, pero que no me avienten fuego y por favor que no me hagan chiquito cuando me pisen. Digo, cuando se chiquito cuando lo pisaban, algo así. Pero yo quiero conseguir, que digo que quiero conseguir mi gratificación final, pero yo no quiero pasar por todo esto. Y cada que me pasa, me agüito, me amargo, me deprimo y me quedo dormido en la cama porque el mundo está en contra de mí. O sea, imagínate, si en este ejemplo de Mario Bros se tirara al modo víctima, que ayer fue el consejo principal que les di, salir del modo víctima, si yo hago que en el día a día yo me sienta retado, que es bien distinto a motivado, que es bien distinto a como empujado, promovido, si yo me siento retado por mí mismo, porque tú defines tu princesita, yo no te voy a decir, para mí yo tengo una princesita, ¿no? Que es mi futuro, mi visión, mi vida. Y sé que para construir eso tengo que levantarme todos los días temprano y que todos los días me pongo a trabajar y que todos los días me pongo a estudiar y me pongo a hacer muchas cosas porque yo quiero llegar a ese punto.
Y lo peor o lo mejor de todo, no sé, es que cuando llegas a esa princesita, luego hay otro mundo, ¿no? Y llega otro mundo, y llega otro mundo, y llega otro mundo. Y así se trata la vida. Y la vida se trata de jugar el juego y no de ser el juguete de la vida, que es bien distinto. Jugar el juego a ser un juguete de la vida. El juguete de la vida es el que vive en modo víctima, el que vive en modo angustiado, preocupado, estresado, tal. Ese es el juguete. Es un juguete que está en la vida. Pero si aprendemos a que la vida es un juego y nos toca jugarla y que todos nos vamos a morir, absolutamente todos nos vamos a morir, yo siempre he pensado, y esto como un paréntesis dentro del tema, siempre he pensado que la vida es como si fuera una carrera de, no sé, imagínense un maratón. Todos vamos a llegar a la misma meta. Todos, absolutamente todos nos vamos a morir. Esto es un hecho, ¿no? Pues, no es la gran noticia, ¿no? Pero todos nos vamos a morir. Tú sabes, a partir de hoy, y de toda la vida que has estado en este mundo, tú sabes cómo correr esta carrera. Tú sabes si correrla llorando, tú sabes si correrla arrastrado, tú sabes si correrla en un Audi, tú sabes si correrla en un bocho, tú sabes cómo correrla. Tú decides cómo correrla. Pero de que te vas a morir, te vas a morir. Y como, ¿por qué recorrer la carrera arrastrado, en modo víctima, todo triste, enfermo, angustiado, con diarrea, con gastritis, con paro cardíaco? Hoy en la mañana una persona me decía, un empresario, me decía, oye, ¿supiste que X persona murió de un paro cardíaco? Un empresario murió de un paro cardíaco y yo, no, pero, no, me dijo, murió. Y le dije, de un paro cardíaco. Y me dijo, sí. Y dije, sí. O sea, pues murió de un paro. Pero fíjense que normalizado tenemos eso. Ah, sí, pues era empresario, se murió de un paro cardíaco. Ah, era gerente, claro, era director, se murió de un paro cardíaco. Como, ¿por qué? Y eso se los dije en la masterclass. Como, ¿por qué tenemos que normalizar o por qué tenemos que creer que es normal tener gastritis? Que es normal que me duele el estómago, que es normal que el corazón me palpite de más, que es normal que no pueda respirar correctamente. ¿Por qué tenemos que normalizar eso? Cuando entendemos, y lo vuelvo a decir en esta ejemplo, ¿no? Cuando entendemos que la vida es un juego que nos toca jugar y jugar inteligentemente y saber que nos vamos a ir al agua, sí, y nos vamos a regresar. Y saber que nos van a aventar fuego, sí, y vamos a regresar, y vamos a regresar, y vamos a regresar. Pero, ¿qué pasaría si de repente Mario Bros se quedara paralizado porque tiene miedo, porque el mundo que sigue es el de nieve, o es el de agua, o es el de viento, o es el de fuego, o es el de tierra, ya no me acuerdo cuántos mundos había? ¿Qué va a pasar con ese Mario Bros? ¿Se va a quedar ahí trabado? ¿Se va a quedar ahí todo el tiempo paralizado? ¿Eso es lo que quieres de tu vida? ¿Neta quieres quedarte ahí? Y que yo lo repito, o sea, ustedes saben, yo soy empresario, yo he vivido un chorro de cosas dentro de mi empresa, cosas bien cañonas, o sea, de verdad, bien cañonas, que dicen, ay, José Luis, tienes 33 años, ¿tú qué has vivido? He vivido un chorro de cosas, yo siempre he pensado que tengo un alma vieja, ¿no? He vivido muy rápido, he vivido cosas muy, muy cañonas en mi vida, y que todas las cosas que han pasado en mi empresa, en mi vida profesional, nos han robado, nos han demandado, nos han querido, no, bueno, nos han hecho un chorro de cosas. Todas las instituciones, el SAT, el Profec, la Profeco, todas han llegado ahí a hacer su visita ahí en la organización. Todas esas organizaciones, todas esas situaciones, todo, absolutamente todo lo que nos ha pasado, todo lo que nos ha pasado nos ha hecho más fuertes y nos ha hecho una mejor persona. Claro que no nos gusta, claro que no nos gusta que nos pasen cosas feas, claro que no nos gusta que nos pasen adversidades. Ojalá la vida llegaras así caminando y nada más, ah, ya llegué por mi princesita, vámonos, ¿no? No es así, o sea, no es así. Estas vidas ideales, ayer lo hablamos, ¿no? Estas vidas de Instagram, estas vidas de Facebook, estas vidas donde la vecina, la comadre, la madrina, el padrino tienen la vida que tú siempre has querido tener. Construye tú esa vida para ti. Y con esa vida, con este jugar el juego, aprendemos, entendemos y comprendemos que estamos en un mundo que así es. Y esto se llama aceptación total o aceptación radical, ¿no? Cuando yo acepto, cuando yo acepto que vivo en este mundo y que este mundo incluye retos, adversidades, tristezas, que otros se mueren, que tus papás van a morir, que tus hijos también probablemente les va. Cuando entiendes, y no le deseo el mal a nadie, absolutamente nada, porque no es mi intención, pero cuando entiendes que estás en un mundo terrenal, que nos toca vivir la vida a pesar de las adversidades o con las adversidades y con las circunstancias por resolver, el chip cambia completamente. Y decir, claro, hoy me toca hacerme chiquito, hoy me toca hacerme grandote, hoy me toca luchar contra el fuego.
pero me levanto todos los días y todo el tiempo para estar presente y estar consciente que tengo un reto más allá que la adversidad que se me está presentando. Esto, por aquí Vania pone afrontar y caminar a pesar de, claro, y no tanto a pesar, sino con esa circunstancia. Porque fíjate, Vania, qué importante es cuando empezamos a migrar nuestro vocabulario y a decir, voy a caminar a pesar de la adversidad. No, voy a caminar con la adversidad, porque esta adversidad me acompaña y esta adversidad me hace más fuerte y esta adversidad me hace ser un profesional más profesional, ¿no? Y me hace ser un mejor director y me hace ser un mejor gerente, porque cada circunstancia que me pasa en la vida me pasa por alguna razón y me pasa siempre, el 100% de las veces, para ser una mejor persona. Siempre, siempre, siempre. Por eso es muy importante que entendamos que cuando queremos quitar el miedo, cuando queremos no tener miedo, no es así, es avanzar valientes con lo que queremos hacer, con lo que queremos decidir. Como el día de ayer, porque nos quedan ya nada más 5 minutos, ya les dejé algunas tareas, ¿no? Que se las fui poniendo durante estos 55 minutos que llevamos. Hoy les quiero dejar también bueno, ya se las dije, pero se las voy a volver a pedir puntualmente. La tarea de hoy es busca cuál es ese objetivo. Acuérdate, no sé, a lo mejor así no se te va a olvidar, cuál es tu princesita en la vida. La lista de personas que te van a dejar de querer si fracasas, la lista de personas que te van a dejar de hablar si fracasas, y pues bueno, esas personas definitivamente las vas elimínalas de una vez de tu vida. ¿Para qué quieres gente que te quiere con amor condicionado? Y acciones así concretas. Yo lo que te recomendaría y lo que pues siempre te paso pues para que te lo puedas llevar, como ayer te dije, ver videos de risa, ¿no? No sé cómo te fue, ojalá hayas dormido muchísimo mejor que lo que has venido haciendo durante estos días. Piensa, mañana a la hora que te levantes, no sé qué hora te vas a levantar, te recuerdo que tenemos a las 9:30 sesión, pero piensa mañana en cuanto suene tu despertador, ¿qué vale más? ¿Quedarte dormido 3 minutos más o levantarte y seguir caminando por aquel objetivo y por aquella princesita? Tómate un té calientito, verde, de manzanilla, del que tengas en tu casa, antes de dormir. Si es sin cafeína, mejor, porque hay algunos que ya vienen con cafeína. Acepta que eres una persona con miedos. Suelta. Acepta que estamos en este mundo lleno de adversidades, lleno de situaciones por resolver y que siempre vamos a estar en este mundo así. Y así fue, una vez una persona así me dijo, así fue, así es y así será. Este mundo así es. Nos toca vivir con los miedos, nos toca vivir con las circunstancias, nos toca vivir con el que dirán todo el tiempo. ¿Se van a burlar de nosotros? Sí. ¿Nos van a aventar jitomatazos? Sí. ¿Nos van a romper el corazón? Sí. ¿Nos probablemente vamos a fallar con nuestros productos? Sí. ¿Vamos a perder nuestro trabajo? Probablemente. Sí, todo eso incluye el paquete. Y más si eres una persona que busca un crecimiento en su persona y avanzar y crecer y desarrollarte, entre más tenemos este chip, porque yo me identifico mucho con las personas que están en estas sesiones, entre más avanzas, entre más quieres ir, entre más positivamente te vuelves como ambicioso, más adversidades hay en el camino. Muchísimas más. Y para terminar entonces en tiempo, aquí Jonathan Michel pone, ¿cómo identificar a quién pedir ayuda o dónde buscar una guía cuando no sabes cómo seguir avanzando? Mira, Jonathan, algo que es bien importante, bueno, pues durante este transcurso, bueno, conéctate mañana porque vamos a hablar de prioridades y lo vamos a ligar, si fijan, en estas sesiones hemos ligado mucho también al tema de la vida junto con la empresa, pero también mucho de la vida. ¿Cómo identificas a quién pedir ayuda? Yo te digo, no sé cuál es tu circunstancia ni cuál es tu situación, pero algo que te puedo recomendar y que de verdad me ha servido muchísimo es, pues estos son temas como más trascendentales, pero pues busca terapia, ¿no? O sea, busca una terapia de alguien que te pueda ayudar, de alguien que te pueda aconsejar. Porque la terapia, esto es algo que también en algún momento lo externaré de manera más pública en las siguientes masterclasses que vamos a estar dando. La terapia no es para alguien loco, la terapia no es para alguien que está deprimido, la terapia no necesariamente, no es para alguien que está mal de la cabeza, ¿no? Es para alguien que quiere crecer y para alguien que se quiere auto comprender y autoexaminar. Yo te diría, Jonathan, busca un terapeuta. Listo, ahorita hay terapeutas online, la verdad es que puedes conseguir a muchos profesionales que se dedican a esto. Y en la medida en la que tú te vas conociendo más y vas encontrando estas nuevas soluciones de la inteligencia emocional y a dirigir correctamente tus emociones, pues la vida te va abriendo más caminos y más puertas. Entonces,
Si te sirve de algo, Jonathan, no estás solo. Por lo menos aquí hay muchas personas que están en el grupo y que se conectan y que la idea es que sigamos avanzando y que sigamos aprendiendo. Y yo, pues nada, pues dejarles estos mensajes, estas tareas, háganlas porque de verdad creo que el conocimiento sin acción no sirve para absolutamente nada. Haz una de las cosas que te dije, de todas las cosas que te dije, seguramente algo te puede transformar, algo te puede cambiar. Y no es para terminar, ya que termine las sesiones de José Luis me pongo a chambear, ya que termine, no, 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 ahorita, hoy en la noche, ¿qué vas a hacer para hacerlo diferente? Entonces, Mario Ramírez, ¿cómo erradicar los miedos que no nos permiten avanzar? Primero, el primer paso, Mario, hacerlos conscientes, escríbelos. ¿Qué miedos tengo? Miedo a fallar, miedo al regaño, miedo al ridículo. 2, ¿por qué tengo estos miedos? Porque me van a dejar de querer, porque voy a perder el dinero, porque voy a hacer esto. Y 3, ¿quién me heredó estos miedos? Mi papá me heredó estos miedos, mi mamá me heredó estos miedos no son míos, y hacerlos conscientes. Cuando tú haces consciente un miedo, el miedo automáticamente pues empiezas a darle como esta razón, que lo hablamos, ¿no? La razón de la emoción, empiezas a darle este razonamiento a la emoción que estás sintiendo y dices, pues entonces no es tan grave. Y avanza, Mario, siempre avanza, siempre, siempre, siempre avanzamos. Fíjate, en el poema que ya verán que está en mi libro, yo digo, el tiempo no se detiene, o sea, esta vida no nos dio el permiso de detener el tiempo y tampoco se detiene nuestro progreso como personas. Siempre estamos creciendo en constante evolución, nuestras células se regeneran, o sea, como la veamos, siempre estamos avanzando. Entonces, invitarlos a que se conecten mañana a las 9:30 de la mañana en punto. Como vieron, hoy vamos a terminar en punto a las 10:30 de la mañana. Vamos a hablar de este tercer tema tan interesante que es la priorización, cómo tomar en la empresa y en la vida qué es la prioridad. Voy a hablar de diferentes conceptos ahí también, ejercicios y pues nada, igual que ayer ya me pasé un minuto y por respeto a sus tiempos y a sus familias y a sus agendas personales, los dejo para que se queden reflexionando un ratito de todo lo que hablamos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos mañana a 9:30 para terminar la tercera sesión de presentación del programa de dirección de inteligencia emocional para empresarios. Nos vemos mañana y muchísimas gracias para todos.